ver, no sé, familiares, tíos, abuelos, sentados a la cabecera de la mesa, siendo servidos por las mujeres de la familia, ¿no? Con esa imagen que uno tiene de niño, donde la mujer era la servicial, ¿no? Y el hombre era el hombre atendido, el hombre proveedor. Caballerosidad o el varón gaucho, ¿no? Entonces siempre en algún momento, dentro de la caballerosidad, hay una cuestión de desafiar a otro caballero, por ejemplo, a pelear por el amor de una dama. Patriarcado es una palabra que últimamente la escuchamos mucho, ¿no? En función de que el movimiento de mujeres, las disidencias sexuales, con esa gran marea verde irrumpimos en las calles y comenzó a poner en cuestionamiento, digamos, una lucha de hace muchísimos años. En la carpa también es un momento de el despliegue de la masculinidad salteña y muchas veces se agarran a las piñas, se celan. Pater era el ciudadano independiente que era dueño de todo lo que había en su casa, desde los bienes hasta los integrantes de la familia. El varón como un ser superior, ¿no? En la casa, en el trabajo, el que más gana, el que no cuida a los hijos, o el que hace algunas cosas livianas con los hijos. De la palabra pater también viene la palabra patria, la palabra patrón, la palabra patronal. Quien es el más fuerte, quien es el macho alfa, lleva a que, bueno, los varones agredamos, ¿no? Y encabecemos las listas de homicidios y no tengamos formas pacíficas de resolución de conflictos o formas más tiernas o entablamos diálogo. Te encontrás con tipos que en su vida le han dicho a un hijo te amo, que han muerto en su dureza sin poder hablar o abrirse ante los seres que querían. Lo que nos dice la estadística es que los varones vivimos 6 años menos que las mujeres, ¿no? Mientras las mujeres tienen un promedio de 68 años, los varones tenemos de 62, ¿no? Esto es igual a nivel nacional. Descreo de estas lógicas de que hoy los chicos, hay mayor apertura, claro que la hay, pero seguimos viendo violencia en el noviazgo entre adolescentes. El padre no permitía llorar y quizá en otra casa lo obligaban a cortar leña o salir a cazar, ¿no? Y en otra casa quizá había algún padre más sensible. Cuando vemos los espacios de socialización que tienen los varones, que tenemos los varones en general, están vinculados al ámbito deportivo, que tienen que ver muchas veces con espacios de reafirmación de las propias masculinidades y que no está asociado en general a ejercicios de debate o de reflexión entre los varones acerca de cuestiones emocionales en cuanto a desafíos, a habilidades sociales, sino que tienen que ver con esto que muchas veces uno encuentra fuertemente en ámbitos sumamente machistas. Si bien el patriarcado es anterior, ¿no?, al sistema capitalista, el patriarcado comienza a desarrollarse cuando en las sociedades la producción comienza a desarrollarse mucho más y aparece el excedente. Una vez que aparece el excedente, los grupos como se empiezan a dividir entre los que trabajan y no trabajan, aparece la propiedad privada. Entonces, cuando aparece la propiedad privada, también empiezan a aparecer ciertos conocimientos científicos, como por ejemplo que en la reproducción había una relación entre la relación sexual y que la mujer quede embarazada. Empieza a predominar es que los propietarios quieren tener una legitimidad en relación a la herencia. Entonces lo que hacen es que comience a haber un control sobre los cuerpos de las mujeres en el sentido de que estén en las casas, ¿no?, la monogamia y asegurar que esa reproducción, que ese heredero es un heredero legítimo. Por lo general, las mujeres tienen doble o triple jornada laboral, ¿no? Porque la mujer no solamente sale afuera de la casa, sino que llega, prepara la comida, se encarga de los niños, los manda a lavar, lava la ropa, hace las tareas, compra la cartulina y después le prepara la cena al marido y después lo que le queda se va a dormir. Hablamos de trabajo no remunerado, es trabajo de una mujer
o de algún varón, pero en definitiva de las mujeres, quiero decir históricamente, que han atendido las tareas del hogar. Ese tipo que ha llegado de su casa, como llegaba mi viejo, tenía la ropa seca, planchada, cuando se iba a trabajar, tenía la comida, tenía toda una cantidad de cosas resueltas que le estaban haciendo las mujeres. El patriarcado y el capitalismo es un gran matrimonio de que le permite naturalizar todas estas ideas en relación a la reproducción social. Entonces, que seamos las mujeres las responsables de llevar adelante las tareas de cuidado de los niños, las niñas. En los relatos de los cuentos y de las películas, ¿no? El varón siempre es un héroe, no sé, por lo menos en mi época era la cuestión esta de Goku, de los caballeros del Zodíaco, ¿no? Siempre son varones abnegados, fuertes, sacrificados. No nos enseñaron a decir cosas buenas. Entonces, si no te enseñan a decir cosas buenas, ¿cómo conectás? ¿Cómo vamos a dejar de lastimar a los seres que queremos? Porque eso es uno de los aspectos más terribles del patriarcado, que afecta a los más cercanos. Porque una persona violenta afecta a su familia, afecta a su entorno, afecta a sus amigos. Un varón que durante 40 o 50 años vivió en el patriarcado, el que vivió 40 o 50 años y algo se puede morigerar, algo se puede como alivianar, pero es muy difícil cambiar una representación social, una percepción, una mirada frente al mundo y la realidad cuando fueron tantos años de patriarcado o de hacer esa misma acción. Cuando se pretende que el hombre sea el que tenga que, por ejemplo, proveer exclusivamente, y eso desliga también al hombre de un montón de otras tareas del hogar. Si uno se va a una plaza, va a ver que siempre las mujeres están rodeadas de infancia y de niños, y los varones siempre estamos solo los varones. El varón es un ganador, sí tiene muchas relaciones, pero la mujer si lo hace es una puta. Un varón separado que tiene hijos, que sale con una mujer más chica, es un sugar daddy. Una mujer que está separada y tiene hijos es mamá luchona. ¿Cuáles son los privilegios con los cuales este varón goza? Que puede ser el privilegio del tiempo libre, o de manejar el dinero, o de poder decidir a dónde ir de vacaciones. Mayor salario, mayor libertad de movimiento, del uso de la palabra y de figurar y de estar siempre, digamos, en la primera línea. Vos decís fútbol y ya automáticamente el imaginario te dispara a un fútbol masculino. Y para hablar de otro fútbol se dice fútbol femenino. Es súper natural que cuando se termina el asado, el varón se quede de sobremesa, guitarreando, mascando coca y contando chistes verdes, y que las mujeres levanten la mesa, laven los platos, preparen el café. Si termina el mes en el trabajo y yo cobro 100 y la otra persona cobra 60 y hicimos el mismo trabajo, y hay otro privilegio. Los varones se quedan con los hijos mientras las mujeres salen a carnavalear 3 días. El privilegio es por lo general algo que yo tengo que el otro no lo tiene. Si uno está cegado o no lo ve, le puede parecer como natural, o le puede parecer que todos tenemos los mismos derechos. Se inculca desde el patriarcado esencialmente que las personas estén desconectadas de esas emociones, o que esas emociones te hacen, por ejemplo, menos hombre. La fragmentación emocional, no sabemos expresar nuestras emociones, no sabemos canalizarlas, no sabemos qué nos pasa ni cómo expresarlo, y eso trae muchísimas consecuencias, digamos, tanto en las personas que rodean a este varón, ¿no? Que puede ser la pareja, puede ser las infancias, los adultos mayores, las disidencias. Pensar también en la vinculación padre-hijo. Hay algo no solamente nocivo, sino hay algo de autodestrucción también, ¿no? En el varón que no puede, que se construye una coraza y que no puede decirle te amo a un hijo, a una persona que quiere, pero digo, cuando uno empieza a mirar las tasas de suicidio de varones o los problemas de salud mental que tienen los varones, tiene que ver también con esta coraza. Todo esto va generando una subjetividad que no se reconoce, no se emociona, ¿no? Y que aprende a zafar de la violencia ejerciéndola. Los varones sabemos más quizás de Messi que de nuestros amigos. No puede conectar con sus sentimientos y bueno, trae esta cuestión también de los niveles de homicidio, ¿no? De femicidio, que bueno, son las expresiones mayores, ¿no? También pueden pensar en otros tipos de violencia, como puede ser la violencia simbólica o la psicológica,
o la económica patrimonial. Los índices de femicidio es una de las provincias que está entre los mayores niveles. Es el último eslabón, ¿no?, de una larga cadena de violencias que sufren cotidianamente las mujeres. Violencia física, psicológica, hasta que llega al femicidio. La distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, que no sea muy grande, digamos. Y después, bueno, si no está la ley, ¿no? En algún momento, si la violencia es tan grande, el límite, hay un límite social y hay un límite legal. Estamos en una situación en donde el gobierno nacional de Milei quiere totalmente sacar estos planteos. Bueno, incluso expresan que la violencia de género no existe. ¿No? En el proceso de sociabilidad masculina, muchas veces al varón se lo termina deshumanizando, ¿no? Porque no podés llorar, no tenés que ser maricón, tenés que ser macho, fuerte y proveedor, te tenés que agarrar a las piñas. Y bueno, hay como ciertas dimensiones de la sensibilidad que vas, digamos, obturando, que vas oprimiendo, que vas reprimiendo. El varón que se abre es visto como un friki, como un raro, ¿no? Y eso tiene que ver con una condena social, con un dedo que siempre ahí está, ¿no? Este fantasma, esta presencia omnipresente del patriarcado que nos hace ser a los varones o que nos induce a que seamos los campeones, los ganadores, los que conquistamos, los que la tenemos clara, y no los seres frágiles que también somos en el fondo, que no en el fondo, o que lo somos en definitiva. Cuando empecé como a despertar o a problematizar ciertos mandatos, otros varones no les gusta, ¿no? Es como que casi que te dicen quédate piola porque como que se les arruina el privilegio para todos. O bueno, te tratan mal, ¿no? Te tratan de maricón, de puto, de pollerudo. En la sociedad capitalista se ven muchas desigualdades que hacen a la relación con el patriarcado. Por ejemplo, que otra de las peleas es que por igual trabajo, igual remuneración, ¿no? No que porque seas mujer te paguen menos. Cómo trabajar con alguien que hace daño y está dañado. Si un varón se pregunta por la emoción y habilita espacios en donde pueda desarrollar su emocionalidad, ahí se puede pensar como una masculinidad más positiva, si se quiere, o menos dañina. En la crianza, compartir tiempos, repartir tareas, inclusive vinculado también a la tenencia, en el caso de los matrimonios o parejas separadas. Que cualquiera, sea padre o madre, pueda encargarse desde adentro de la crianza, del acompañamiento, de las tareas de cuidado. Un hombre no es menos hombre por hacer tareas de cuidado. Un hombre no es menos hombre si es que, por ejemplo, no sabe defenderse físicamente. Y si te ven haciendo cosas en la casa, haciendo tareas de cuidado del hogar, acompañando a tu compañera, a su mamá, bueno, desde luego que eso es lo que creo que vale como educación. Es un trabajo interior y exterior que requiere mucho compromiso, digamos, mucha autoobservancia, la deconstrucción, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, yo llegué a identificarme con esta forma de ser varón, como tratar de desarmarla o desandarla. Muchas veces lo que es la represión, la poca conexión, es lo que nos lleva después a que todo explote. Entonces, para evitar explosiones es importante conectarse, y para poder conectarse es importante pensarse. La deconstrucción es difícil porque ya te chipearon de esa manera, pero si uno le pierde el miedo... Trabajar tanto a nivel personal como a nivel general, lo ideal es que sea un trabajo como colectivo, porque necesitas otros varones en los cuales apoyarte. Uno puede temer y no dejar de ser hombre, y uno puede acercarse a esa emoción y a ese sentimiento, y una vez que uno supera los miedos también uno puede explorar otras maneras de amar, otras maneras de querer, otras maneras de sentir, tanto sea en una vida de pareja, en una vida familiar, en una amistad. En los lugares de trabajo y de estudio poner en pie comisiones de género para poder debatir estos temas y pensar peleas común para llevar adelante, pero también convenciendo a cada compañero de que sea parte. Como que cuando uno es padre, ahí puede contrastar la crianza que tuvo y decidir si la va a repetir, ¿no? Así tal cual, o va a modificar y va a ir hacia quizá una crianza no tan tradicional,
que quizás sea un poquito más sensible, más empática y más pacífica. Si uno no se conecta con los sentimientos propios, si uno está negado a conectarse emocionalmente, es muy difícil que uno pueda llegar a formar familias en donde uno se pueda comunicar, en donde uno pueda enseñar a cómo querer, en donde uno pueda explicar sobre emociones y sentimientos. Si los varones están dispuestos a renunciar a los privilegios, a irse a un lugar incómodo,